El biogás extraído de materias primas renovables y de desechos orgánicos permite la generación de energía eléctrica con la ventaja de poder ser almacenado y producido de forma variable. En el proceso, el motor de cogeneración no solo crea electricidad, sino que también produce calor que puede ser utilizado de distintas maneras. Otra alternativa a la producción de electricidad y calor es el refinado de biogás a biometano, que puede ser inyectado directamente en la red pública de gas natural. Independientemente de donde se opere, el principio básico es relativamente simple. Las materias primas renovables de granjas, de desechos de industria agropecuaria o alimentaria pueden ser utilizadas como materiales de entrada. Estos materiales se suministran a la planta cargándolos con un tractor en el depósito de almacenamiento. La materia prima es transportada por medio de una cinta de tornillos sin fin, la cual introduce esta materia en el tanque mezclador. Otros subproductos agrícolas o industriales se pueden introducir en el tanque mezclador mediante distintas técnicas como asilos verticales. Junto con las materias sólidas se debe usar también ingredientes líquidos como los purines. Los purines son bombeados a un tanque de almacenamiento hasta que es usado. Si se usan residuos industriales como subproductos de la industria alimentaria, se deben pasteurizar primero. Esto supone procesar la materia calentándola a más de 70 grados durante al menos una hora con la finalidad de eliminar las bacterias. Para esto se utiliza intercambiadores de calor y el agua caliente requerida para ello se consigue gracias al calor del motor de cogeneración. La bomba de sustratos transporta los materiales líquidos al tanque mezclador en las cantidades requeridas por la planta. La materia prima llega al tanque mezclador por medio de las cintas sin tornillos sin fin. El sistema de pesado que está instalado bajo el tanque mezclador pesa de forma precisa la mezcla. Esto asegura un control del sustrato a cada momento. Por medio de un agitador, los materiales se mezclan de modo que se obtiene un sustrato homogéneo. Este proceso se repite generalmente cada hora. Cuando este proceso ha terminado, el sustrato se bombea al fermentador. Antes de llegar al digestor, pasa por un filtro cortador en el que se elimina cualquier impureza que pudiese afectar el proceso de fermentación. La fermentación se da en un digestor herméticamente sellado, lo que asegura una atmósfera sin oxígeno. Las bacterias descomponen los componentes insertados y como resultado de este proceso surge el biogás. El tiempo medio de procesado de las materias primas es de unos 60 a 70 días. La fermentación se da en rango mesofílico, entre 35 y 38 grados centígrados. La principal ventaja de este proceso por encima de otros es el bajo coste energético en comparación con la alta eficiencia lograda. El fermentador tiene un eje anexo mediante el cual se realiza la recirculación. Esta acción se realiza por desbordamiento bombeando el sustrato de nuevo al tanque mezclador para volver a iniciar el proceso. Con esta técnica, la entrada líquida se puede volver a utilizar para humedecer la mezcla, siendo posible prescindir de más residuos líquidos que de otro modo deberían añadirse. Dentro del digestor hay un sistema de calefacción por medio de tuberías de acero inoxidable que se encarga de mantener la temperatura del digestor constante. En el digestor también hay unos agitadores ajustables en altura que propician el movimiento del sustrato y la difusión de calor dentro del tanque. Al estar construidos con el digestor, están suspendidos de un cable, lo que facilita su limpieza y mantenimiento mientras la planta sigue funcionando.
Es necesaria una desulfuración del biogás. Esto propicia grandes ventajas como reducción de los costos de operación, reducción de los contaminantes emitidos, fácil instalación, operatividad y mantenimiento. Para la desulfuración del biogás se inyectan pequeñas cantidades de oxígeno atmosférico mediante un impulsor. El oxígeno es usado como reductor del sulfuro de hidrógeno de biogás de forma natural. El material fermentado llamado digestato pasa al depósito de almacenamiento de digestato por desbordamiento. Este contenedor está equipado con una unidad ajustable en altura que remueve la materia sobrante. El digestato se almacena hasta que puede ser usado como abono de alta calidad, prácticamente inodoro. Todos los ácidos orgánicos se han descompuesto durante la fermentación, aunque los nutrientes quedan intactos y de este modo se absorben más fácilmente por las plantas. El biogás creado en el digestor entra por unas tuberías de gas donde se enfría y se deshidrata. En este proceso se monitoriza constantemente la calidad del gas por medio de un sistema de análisis. Después pasa por el compresor que incrementa la presión del gas para ser utilizado en el motor de cogeneración. En caso de que se produzca un exceso de biogás, se puede descargar por la antorcha de emergencia. Este dispositivo se activa de forma automática si la presión en la cavidad de almacenado de biogás del fermentador supera un valor predeterminado o si el CHP no está operativo por trabajos de mantenimiento. Antes de que el biogás se queme, pasa por un filtro de carbón activo. El filtro elimina el sulfuro de hidrógeno que pueda quedar después de la desulfuración. La concentración de sulfuro de hidrógeno se mide con antelación para saber cuándo el filtro debe ser cambiado. El biogás se quema en el CHP, que ha sido desarrollado exclusivamente para su uso con biogás. De este modo se crea electricidad y calor. Para minimizar la emisión de ruidos, el CHP se sitúa en un edificio insonorizado. Los gases de escape de la combustión en el CHP van a un convertidor catalítico para reducir el formaldehído. La electricidad generada se inyecta a un transformador a tensión de red, permitiendo el consumo donde la red pública lo necesite. La energía térmica puede usarse para calentar edificios o establos, invernaderos, o para el suministro de calor de un área residencial, dependiendo de los requerimientos y el tamaño de la planta. Una parte del calor se utiliza para consumo propio para calentar el fermentador. La energía térmica se puede emplear también de forma industrial, secado, producción de vapor o incluso para refrigeración. El ratio de alimentación diario de los materiales de entrada, los intervalos de alimentación y los tiempos de agitación pueden introducirse en el sistema de control del proceso y pueden ser modificados y consultados en cualquier momento. Como resultado, el input es controlado y archivado continuamente. Las faltas en la operación se muestran de forma inmediata, por lo que pueden ser mediadas en el momento. En este sentido, el operado de la planta de biogás siempre tiene una visión general de todos los parámetros importantes y puede reaccionar inmediatamente. Con estas especificaciones, el biogás generado en las plantas contribuye de una manera eficiente a la sostenibilidad energética y al medio ambiente. La evaluación de costos del proyecto se realiza con base en un análisis de costo nivelado de energía. Este indicador permite comparar costos unitarios a lo largo de la vida del proyecto. Algunos criterios son cualitativos y otros cuantitativos, estimados a partir de proyectos realizados. Se utilizan 6 criterios básicos. 1. Calidad de los recursos, baja.
El costo de obtención de materia prima para nuestro proceso es despreciable. Los costos consisten en el transporte y la selección de los residuos. 2. Costos de equipos y desempeño. Alto. La tecnología necesaria para poner en marcha el proyecto requiere de 2 turbinas muy costosas. 3. Combustible. En caso de ser usado, no hay. 4. Costos de operación y mantenimiento. 5. Vida económica del proyecto. Vida económica rentable en años venideros. 6. Costo del capital. Alto. Adquisición de terreno y construcción de la planta. Los ingresos se basan en la producción de energía eléctrica a partir de biogás y de los bonos de carbón que se venden a otras industrias.